El día de hoy, el INEGI dio a conocer los resultados de las encuestas mensuales de opinión empresarial al mes de marzo que recién acaba de terminar, al igual que la balanza comercial con cifras a febrero y que dan cuenta que las exportaciones manufactureras, entre otras, sobre todo las de carácter automotriz, ahí van recuperando su ritmo ascendente, pero con dificultades de competitividad, entre otras causas, por un tipo de cambio muy apreciado. Y con el propósito de analizar estas cifras en cuentas claras, esta noche le agradezco a Francisco Gutiérrez Guzmán nos acompañe desde la comodidad de su casa. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy buenas noches. Te agradezco muchísimo, amigo mío, y bueno, pues quién mejor que tú como consultor empresarial y en planeación estratégica para explicarnos cómo andan estos indicadores que hoy publicó INEGI en cuanto a la opinión del desempeño de la economía y de sus expectativas de inversión de los empresarios. ¿Cómo no, Raimundo? Con todo gusto. Pues mira, creo que tenemos relativamente buenas noticias. En general, los indicadores económicos, los que publica el INEGI, los que publica Hacienda, los que publica Banco de México, en fin, las diferentes autoridades que hacen medición de la economía, pero en este caso el INEGI, vienen presentando relativamente buenos resultados. Y lo primero que hay que decir es que, bueno, pues la economía mexicana está creciendo y se está viendo en sus diferentes frentes. En este caso, Raimundo, pues tú ya nos comentaste dos indicadores muy relevantes. Primero, la confianza empresarial. Es un indicador que mide en los diferentes sectores, es decir, las manufacturas, la construcción, el comercio y los servicios, es decir, abarca pues una muestra de alrededor del 95%, 96% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo está la confianza de los empresarios? Y se les pregunta si si piensan que es un buen momento para invertir, si creen que la situación económica actual y futura del país y de la empresa está mejorando o empeorando. Y en este sentido, y digamos, dada la medición, se obtiene un índice que en este caso, Raimundo, mejoró, sí, y se ubica en 54.3 puntos, sí, para la manufactura, es decir, 54.3 sobre 100. ¿Qué quiere decir esto? Que una pequeña mayoría de los sectores, de los empresarios del sector manufacturero, siente confianza en estos indicadores que te comento. Buen momento para invertir, confianza económica en su empresa y en el país actual y futura. 54.3 sobre 100. Para el sector de la construcción es 52.1, también una pequeña mayoría de empresarios que siente confianza. En el comercio, 54.3. Ahí ya estamos viendo que, bueno, pues el consumo sí está generando un poco más de ventas y por lo tanto mayor confianza empresarial. Y los servicios, 55.8, servicios no financieros. Dicho de otra forma, Raimundo, si promediamos estos cuatro sectores, tenemos un índice de confianza general del 54.1. Puede traducirse así: el 54.1% de los empresarios tiene relativamente confianza en la situación de la empresa, en la situación del país y en su momento para invertir. Sin embargo, también se le puede dar la otra lectura, porque estos indicadores deberían de ser mucho mejores. Se le puede dar la lectura de que el 45% de los empresarios del país siente desconfianza en la situación actual. Así es que, digamos, no quiero ser negativo, pero sí quiero tratar de ser objetivo en el sentido de que pues es un indicador relativamente positivo y sin embargo creo que tiene que ver, Raimundo, en las manufacturas con lo que ya nos comentabas, sí, las exportaciones manufactureras a los Estados Unidos. En la construcción, el gasto de gobierno, un proyecto enorme que no va a servir de mucho, que es el Tren Maya, pero que sí tiene una derrama económica a diferentes sectores de la construcción, que está pues teniendo una mejora en la confianza empresarial. En el comercio, pues tiene que ver con las remesas que sí se van a consumo y con el gasto del gobierno social que también se va a consumo. Y por el último, en los servicios, pues tiene que ver también con el gasto público y con el consumo que está creciendo. Así es que pues son relativamente buenas noticias, muy influidas, Raimundo, sí, por el gasto del gobierno y por el déficit fiscal que está generando el gasto del gobierno.
Eso es en cuanto a pues la confianza empresarial, relativamente noticias. Paco, dado que justamente antes de que iniciara el 2024, seguramente como consultor empresarial y particularmente en planeación estratégica, ¿qué recomendaciones como consultor pudiste hacerles, orientarles a tus empresas y que enfrentarían así este 2024? Pues mira, Raimundo, este 2024 vamos a tener un año más de pequeño crecimiento. Sin embargo, ya es un crecimiento real. En el 2023 regresamos en la mayoría de los sectores al nivel de producción del 2018-2019. Sí. Y en este 2024 ya es un crecimiento pequeño del orden del 2% en términos reales respecto a esos años del 2018-2019. En ese sentido, pues digamos, mi recomendación ha sido de mucha cautela en las inversiones. Estamos en un año político electoral, el tipo de cambio con una apreciación que no es del todo especulativa, tiene su parte real, las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera directa, eso es una parte real muy clara, y solo tiene una parte especulativa que es el diferencial de tasas. En ese sentido, lo recomendable es mucha prudencia en las inversiones, mucha prudencia en las estrategias cambiarias de cobertura. Es un buen momento, muy buen momento para tomar cobertura cambiaria. Sí. El tipo de cambio difícilmente te va a apreciar más, pero tiene mucho espacio para depreciarse. Y pues esperar esta baja de tasas que creo yo no se justifica, pero que ya inició el Banco de México, pues atendiendo a la Secretaría de Hacienda y a Palacio, haciendo gala de la pérdida de su independencia, pues las tasas van a bajar, y en ese sentido pues conviene entonces ir reestructurando con tasas a la baja en caso de que continúe esta baja en tasas de interés. Sí, Paco, y en el pulso de aquellas empresas que tienen orientación exportadora, ¿qué correlación hay entre lo que se percibe en estas empresas que exportan, que también importan insumos, en estas cifras de balanza comercial que dio a conocer INEGI? Sí, pues mira, también relativamente buenas noticias, porque a pesar de esta apreciación cambiaria, pues lo que vemos, Raimundo, es que las exportaciones recuperan un crecimiento pues relativamente significativo. Sí. Crecieron en el mes de febrero, bueno, más bien acumularon 50,721 millones de dólares, con lo cual acumulan enero y febrero en el primer bimestre 92,678 millones de dólares. Esto es un crecimiento de casi el 6%. El fin de año fue un poco difícil, pero al mes de febrero están recuperando cierto dinamismo, y eso tiene que ver con el dinamismo del crecimiento de la economía de Estados Unidos. Claro. Y de la mano de las exportaciones, pues van las importaciones. En febrero sumaron 51,306 millones de dólares, acumulan enero y febrero 97,578 millones de dólares, y esto es un crecimiento del 4.4% en términos acumulados. Con esto, Raimundo, el déficit comercial del mes de febrero fue de 585 millones de dólares, es un déficit relativamente pequeño, y acumula 4,900 millones de dólares para efectos prácticos. Esto es 18% inferior al del mismo periodo del año pasado. Así es que el comercio exterior, Raimundo, pues muestra un dinamismo que es reflejo de la economía norteamericana, del nearshoring y las inversiones que estamos viendo en nuestro país por parte principalmente de Asia y Europa para exportar al mercado norteamericano, que sí se está viendo al pasar ya México de el tercero al segundo lugar en comercio exterior con los Estados Unidos. Y bueno, pues esta gran atracción de inversiones que también forman parte de la fortaleza del tipo de cambio. Así es que a pesar de esta fortaleza del tipo de cambio, pues estamos viendo dinamismo en el comercio exterior. Y bueno, pues si el tipo de cambio recupera un nivel más adecuado, más adelante, me parece que bueno, pues tendremos una mejor oportunidad de crecimiento de las exportaciones y un cierre o disminución del déficit comercial. Sobre todo, bueno, vinculando lo del tipo de cambio, entonces la propensión a consumir bienes intermedios para exportar
se manifiesta por sí misma entonces esa fortaleza del tipo de cambio en las importaciones. Sin duda, como las exportaciones están creciendo, la mayor parte de las exportaciones utilizan importaciones de bienes intermedios para ser procesadas y luego reexportarse. Van muy, muy de la mano el crecimiento de las exportaciones y de las importaciones. Así es que, digamos que, reitero, a pesar de este nivel de tipo de cambio, el que las exportaciones estén creciendo, pues es una buena señal. Y bueno, las importaciones están muy, muy pegadas a las exportaciones, lo cual afortunadamente no está generando un déficit comercial de importancia. Finalmente, Paco, entonces, ningún susto que estén por prevenir los empresarios hacia las cercanías del mes de octubre cuando sea el relevo presidencial. Mira, yo creo que es muy pertinente ser muy, muy cautos en las estrategias. Tenemos enfrente un proceso electoral sumamente complejo. Va a ser muy difícil el que se mantenga tanta estabilidad. Creo que sí estamos en riesgo, Raimundo, de ver dos escenarios completamente diferentes. Uno es la continuidad en donde pues se ha visto políticas antiliberales en contra de las libertades económicas, políticas y sociales, y eso puede ser sumamente grave de que continúe para pues la economía de mercado. Y por el otro lado pudiéramos ver un cambio que creo que es factible, pero que va a ser muy difícil, y también creo que va a ser muy difícil que este gobierno reconozca un triunfo de la oposición. Si la oposición gana por un margen pequeño o incluso por un gran margen, yo no tengo ninguna duda de que el gobierno va a tratar de desconocer las elecciones. Y eso puede ser sumamente sensible para los mercados y para de ahí a pues los resultados económicos, las ventas, las inversiones y las expectativas económicas en el segundo semestre. Eso lo vamos a enfrentar sí o sí. En un escenario es la continuidad del deterioro institucional y de las libertades del país, y en el otro escenario es un cambio de la oposición, pero podría apostar con mucha responsabilidad a que el gobierno, si gana la oposición, va a tratar de desconocer las elecciones, y eso va a ser sí o sí muy riesgoso. Así es que creo que vamos a tener seria turbulencia, Raimundo, a partir de las elecciones y durante el segundo semestre, dependiendo un poquito de que esto que estoy diciendo efectivamente ocurra, como me parece será el caso. Bien, Paco, bueno, pues ahí estaremos de tu mano justamente para analizar esos horizontes ya cercanos. Muchísimas gracias, amigo mío, como siempre, te lo agradezco, Paco. Al contrario, Raimundo, es un placer estar contigo y tu programa. Gracias, amigo mío. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí lo tiene. Las expectativas de la confianza empresarial en estos meses se deterioran conforme se puede acercar el cierre del periodo electoral y en consecuencia las decisiones de inversión. Antes de ir a una breve pausa, les recuerdo como siempre en nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook, Instagram y X en Mexiquense TV y @Raimundo Tenorio.